Y ahora, desde el Santuario Central de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, en la ciudad de North Hollywood, California, le invitamos a escuchar el impactante mensaje de la Palabra de Dios, el cual refleja la visión del Ministerio Internacional del Valle a las Naciones. Únase a nosotros y sea parte del pueblo que está siendo preparado para la venida del Señor. Ahora con usted, el pastor Jaime García. Dice de la manera siguiente en Hebreos capítulo 12 versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tomen su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Estamos tratando este tema, el clamor de los héroes. Y ciertamente, queridos hermanos, centrándonos aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, lo volvemos a leer para retomar nuestro tema. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El clamor de los héroes, esta es la quinta parte de nuestro tema. Hermanos, es muy necesario que nosotros entendamos esta parte de lo que es el desarrollo y el correr de nuestra vida espiritual, nuestra vida terrenal en esta tierra. Primeramente debemos de saber que no estamos solos en este caminar, en este recorrido, en ocasiones difíciles, donde nos encontramos con pasajes de nuestra vida bastante difíciles, de la vida cristiana, difíciles de pasar. Creo que cada uno ha atravesado por ahí, por diferentes vicisitudes, diferentes problemas. En ocasiones, hablando en términos puramente terrenales, como cristianos, parece difícil que encontremos una salida, ¿sí o no, hermanos? De pronto viene un problema que no, es más, ni lo estamos esperando, pero aparece aquel problema y uno tiene que mantenerse en el camino, y aunque uno no sabe por dónde va a salir, pero si usted se mantiene allí, al final el Señor le muestra la salida, ¿verdad? Porque eso es bíblico. Dice que juntamente con el problema dará también la salida. Qué belleza es tratar con Dios, ¿verdad, hermano? O sea, fíjese que Él no nos ofrece un camino de rosas, un camino de pétalos, ¿verdad? En cambio, nos dice la verdad. Nos dice la verdad con qué nos vamos a encontrar, pero es lo mismito que dijo el profeta Isaías, capítulo 43: cuando pases por el fuego no arderá en ti. Y si usted medita lo que dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, no te van a ahogar. O sea, pero jamás dijo el Señor, no vas a pasar por las aguas. Digo, no, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Verdad que no nos ofreció que no, o sea, la promesa no es que no vamos a encontrarnos con un mar rojo, con un Jordán? Sí lo vamos a encontrar en nuestra aventura hacia el reino de los cielos. Pero eso es lo glorioso. Por ello le digo que es interesante esto, necesitámoslo. ¿Por qué? Porque son los últimos días. Son los últimos días y es necesario, hermano, que sepamos que esta es una verdad. Ha sido una verdad en el cristianismo, incluso desde los antiguos, más que todo, porque ellos sí sufrieron en forma cruda la realidad que estamos leyendo hoy nosotros en la palabra. Por eso, cuando la palabra se refiere a esos cristianos que ya fueron masacrados, que fueron torturados, que sufrieron todo antiguamente, a ellos se les llama testigos. Y para la palabra testigos en griego es el griego mártir, que quiere decir mártir. De ahí viene la palabra mártir, los que fueron martirizados, los que pagaron con su vida el haber creído en Cristo. A ver, ¿entendemos ahí, hermano? O sea, nadie recibió al Señor antiguamente
y fue envuelto en una nube y llevado sin atravesar lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de Elías, de Enoc. Eso es otro punto de la vida cristiana, otro su significado, el simbolismo que eso encierra para la iglesia. Pero sobre todo, para nosotros entender esta realidad de lo que estamos viviendo y atravesando como iglesia de Cristo, tenemos que mirar lo que dice el Señor. Nosotros pues, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, muchos cientos y miles de mártires que nos están vitoreando, ¿verdad? Y que están ahí gritando que sí se puede, que si ellos pudieron, que pudieron serle fieles al Señor a pesar de que el Estado mismo estaba contra ellos. No solo un Estado, el imperio completo. Ahora, los que estudian la palabra, no sé si el hermano Heriberto ha pasado por ahí, pero incluso hasta dentro de la misma iglesia se dio el caso que muchos, escuche, muchos traicionaron a hermanos en Cristo. No, así como lo oye en la historia, en el primer siglo, segundo y tercer siglo, hubo eso. No crea usted que el que le hace mal a la iglesia está afuera, muchas veces está dentro. No, en serio, hermanito. Entonces mire, ¿por qué tenemos que agarrarnos fuertemente de Cristo? Porque en realidad en los últimos días todo es posible, hermanito. Todo es posible. ¿Sí me entiende? Todo es posible. Entendamos entonces que esto lo dijo el Señor Jesús, que vendrá el día en que se levantará el padre contra los hijos contra los padres y así. Ahí está hablando precisamente, figurativamente, de la iglesia, donde nos miramos como una familia en Cristo, hermano. Entonces hay que estar bien fuertes en Cristo. ¿Por qué razón? Porque no sabemos lo que viene. Y para incentivarnos, para motivarnos, el Señor está diciendo: miren pues alrededor suyo la cantidad, la gran nube de testigos. ¿Y quién es un testigo? ¿Quiénes componen esa nube de testigos? ¿Quiénes? Los mártires, los que murieron por su fe en Cristo. Aquellos a los que venían, escuchen, los esbirros romanos y les decían, si no, es más, les decían que maldijeran a Cristo. Así. No solamente les decían, deja a Cristo, deja de congregarte, ya no vayas a la iglesia. No, de una vez les decían, maldice a Cristo, si no te mueres. Imagínense, hermano. Y ellos decían, no, ¿cómo voy a maldecir yo a Cristo? Lo dijo Policarpo, aquel viejo obispo de la iglesia, que dijo, ¿cómo voy yo a maldecir a mi Señor? Tengo 84 años y en 84 años nunca Él me ha hecho un daño. ¿Cómo yo le voy a hacer un daño a Él? ¿Cómo voy a traicionarlo cuando en 84 años Él nunca me ha traicionado a mí? ¿Te vas a morir entonces? Pues que me muera, dijo, pero yo no le doy la espalda. Para eso nos está preparando el Señor, porque ni ustedes ni yo sabemos en realidad qué más pueda venir adelante, hermanito. No sabemos. Ahora imagínense si no estamos preparados, hermano. Entonces eso es lo que necesitamos conocer nosotros. A ver, ¿estamos entendiendo? Amén. Voy a retomar el tema, y para esto, ya que hemos leído ahí donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con gozo, la carrera que tenemos por delante. Muy bien. Con la frase despojémonos de todo peso, el escritor sigue usando el lenguaje figurado de la carrera. Aquí está hablando, hermano, de la carrera de los juegos en Atenas, por ejemplo, donde se competía. Y los que habrán leído, escúchenme bien, qué clase de atleta, hermano, qué clase de atletas participaban ahí. Es tremendo. Mire, se lo voy a decir y así, solo para que se forme una idea. Ellos por un año se apartaban de todo. Se dice que las tiendas, que Pablo conocía bien la temática de los atletas. ¿Sabe por qué? Porque las tiendas que el mismo apóstol Pablo fabricaba o fabricó, los mismos atletas las usaban porque se apartaban de la esposa, de los hijos, de todo.
se despojaban de todo peso, de todo lo que les iba a impedir su preparación. Y se iban y acampaban en tiendas. Eso tiene su significado para nosotros, ¿sí o no? Espiritualmente hablando. Y se guardaban ahí, y, hermanos, y allí estaban ellos preparándose para esa competencia de su vida. Y otra, dice que los atletas, los campeones, hermanito, su manera de prepararse, hoy hay aparatos, ¿sí o no? No sé si usted se habrá subido en alguno de ellos o ha visto por la noticia, lo que sea. Hay unos aparatos, usted solo le pone a cuánto quiere correr, ¿sí o no? Y el aparato agarra velocidad y usted tiene que ir con el ritmo. Y dice, ya mis músculos están más calientitos, le pongo un poco más y así va. No se vale, ¿verdad, hermano? No se vale porque está todo hecho. Los antiguos, ¿no? ¿Sabe cómo entrenaban a los atletas antiguos? Aquí se lo hemos dicho, se lo hemos enseñado. ¿Quién se recuerda? ¿Cómo los entrenaban? Le soltaban leones hambrientos detrás. ¿Y quién iba a correr así? Hombre, hasta el más enclenque, hermanito. Y salía como bala. ¿Quién quiere que se lo coma un león? De ahí salían los campeones. Y muchos hermanos quieren que le eliminemos al diablo. Pero si el diablo es el que te hace correr, hermano. Se oye mal, pero dígame, ¿no es una verdad esa? ¿Es una verdad o es una mentira? Curiosamente es una verdad. ¿No dice eso el Señor? Sed sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente, anda detrás de ti, en otras palabras. Te va a alcanzar si no corres. Si no desarrollas, si no haces músculo espiritual, te va a llegar. ¿Se da cuenta, hermano, que este asunto de correr, de despojarnos de todo lo que pesa, es importante en el sentido espiritual? Todo, o sea, voy a comenzar conmigo. ¿Qué es lo que me estorba a mí para avanzar espiritualmente? Esas cosas que a mí me estorban. No, ¿cómo voy a despojarme yo de lo que le estorba a usted? No, es lo que me estorba a mí, cada uno. Señor, estoy consciente de lo que a mí me estorba es esto, lo que a mí me estorba. Esto es lo que me está estorbando y es lo que no me deja avanzar. Me despojo de ese peso para que yo pueda avanzar, Señor. De ahí salían los campeones. Entonces, en el sentido figurado, el apóstol Pablo saca esa idea y lo plasma aquí y está diciendo, miren, ese es un testigo. Alguien que peleó, y el que lo hayan quitado la vida, el que haya muerto por su Señor, no es una derrota, al contrario, es una victoria. Dio su vida por el Señor. Se cumple lo que Jesús dijo. Mire, porque la gente antigua hubo, para nuestra información, hubo también quienes le dieron la espalda al Señor. Hubo quienes hicieron incluso trampa. Engañaron al imperio, porque eso está registrado en la historia. Engañaron al imperio, compraron unos certificados que se daba a los que adoraban al emperador y no se les hacía nada. Y entonces ellos traicionaron al Señor. No fueron verdaderos atletas. Por eso dijo el apóstol Pablo, el que no corre, el que no quita todo eso que le estorba de su vida, y el que se enreda en los negocios de esta vida, dice, el que se mezcla con el mundo, en otras palabras, no está compitiendo bajo las reglas de esta carrera de la vida eterna. O sea, aquí, disculpe, las reglas no las pone el pastor, no las pone usted. Las reglas están establecidas por Dios por medio de su palabra. Dele un aplauso al Rey, hermanito. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo, el que hallare su vida la perderá. O sea, en otras palabras, aquellos que compraron esos certificados de adoradores del emperador, físicamente sí salvaron su vida porque no los mataron. Pero ¿qué pasó con ellos? Espiritualmente, ¿ganaron o perdieron su vida? La perdieron. Entonces, el que halle su vida la perderá. O sea,
tú puedes elegir, yo puedo elegir. No quiero pagar el precio, simplemente quiero un evangelio barato, un evangelio llevadero, tranquilo, aleluya, gloria a Dios, todo. Quiero un evangelio sin diablo, que no me estorbe el diablo ni los demonios. Bueno, pásese al otro lado, ahí no lo van a estorbar. ¿Sí me entiende? Pero si usted está en el bando de Cristo, a usted lo van a atacar, hermanito. No hay otra. Nadie está exento del ataque diabólico, del ataque infernal, si está de este lado con Cristo. No hay otra, no hay un punto neutral. Aquí espiritualmente no hay un punto neutral. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Entonces es lo que el Señor dijo: el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, o sea, físicamente. Los mártires perdieron su vida, pero ¿qué sucedió? La hallaron, es decir, fueron salvos. Hermano, esto nos va a llevar a tomar una decisión, a todos, espiritualmente hablando. Yo no sé si usted acaso ya empezó, porque hermano, si hay hermanos, por ejemplo, generalmente esto me lo va a entender alguien si tiene el llamado de Dios a ser un intercesor. Generalmente el ministerio de un intercesor es como aquel que se mete en medio de dos que están peleando, y el que se mete en medio es el que se lleva los golpes más duros. ¿Ya comprendió? Ese es un intercesor. Un intercesor a usted le va a entender lo que estamos exponiendo en esta tarde. Va a comprenderlo en carne propia, porque sabe qué significa esto. Entonces, hermano, ¿a poco ya hay hermanos que están empezando a sentir esta situación? Que están empezando a sentir que esto está tremendo, está duro, hermano. ¿Está entendiendo? Que esto está duro, esto, hermano, es algo bien tremendo. Entonces, esta gente sí puede llegar a comprender lo que estamos exponiendo. Pero también hay personas que pudieran decir: no, yo tranquilo, no hay ningún problema, todo va sobre ruedas. Hay que pensarlo ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que está enseñando el Señor. Entonces vayamos aquí rápidamente. Con ese lenguaje figurado, el autor habrá estado pensando en despojarse de la carga de pecado y la inclinación hacia el mundo. Hay que despojarse uno. Romanos 13, 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, cuidado, y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, vamos a hablar simbólicamente. A esta carne hay que ponerla ya en dieta. Y entonces usted lo estará despojando de lo que ella ha participado y comido por tantos años. Ese es el punto, hermanito. De otra manera, dice que el atleta no está preparándose legítimamente si hace trampas. O sea, ¿cómo puedo yo hacerle trampa a usted? Que venga a ponerme aquí como santito y que en la casa pues soy un gran impío, hermanito. O en la calle, o voy no sé a qué lugares. Cuidado, hermano. Entonces, ayer vimos que antes de que el Señor se llevara, por ejemplo, a Enoc, vimos qué fue lo que Dios miró en él. Su testimonio. Los héroes de la fe en Hebreos 11, ¿qué tuvieron delante de Dios? ¿Qué es lo que ellos sustentaron con su vida? Su testimonio.
De nada sirve lo demás si no hay buen testimonio. Y eso ya es parte, ya es el resultado de que qué le doy o qué estoy comiendo, de qué participo. De ahí viene todo, hermanito. Entonces, no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Mete a la carne a una dieta espiritual. Despójale a la carne de lo que siempre ha comido. Quítale a la carne lo que siempre le has dado. Eso es esencialmente lo que está diciendo aquí. Ahora, honestamente, ¿eso es fácil? Todos, sinceramente ante el Señor. ¿Eso es fácil, hermanos? No, ¿qué va? No, hermano, hay que ser honestos con Dios y con nosotros mismos. ¿Comprende? Hay que ser honestos. Por ejemplo, ¿qué gustos tiene usted? Dentro de esos gustos hay algo que no le agrada al Señor. No le va a agradar al Señor. Y usted lo sabe, no le hace bien. Usted sabe, no le hace bien. Va a decir, oye, pero el martes yo vine y sentí la gloria de Dios. El jueves vine y sentí la gloria de Dios. Y hoy, ¿qué pasa conmigo? No siento nada. ¿Qué comió? ¿Qué le dio de comer a su carnita? ¿Ya me comprendió, hermano? Y aquí el consejo es: no proveas para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? Que yo soy el que doy, yo le doy. Yo le doy a mi carne. Me pide, yo le doy. Bueno, entonces todo eso tenemos que entenderlo. Avancemos aquí, hermano. Efesios 4, 22 y 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, se supone que está hablándole a los que ya están en Cristo con una nueva vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, escuche, nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza caída, es como el hombre aquel que vivió, vamos a decir, 55 años. Y fue un hombre lleno de, disculpen ustedes la expresión, pero tal vez lo vamos a entender un poco más claramente, de malos hábitos, de mañas y de vicios y cuánta cosa. Por 55 años esa era su vida. Ya su pobre esposa sabía y decía, no, yo sé que él viene de allá con otras mujeres. Yo sé de dónde viene. Esa era su vida, ¿sí o no, hermano? Y viene y se rinde a los pies de Cristo. Ese viejo hombre no muere. Ese viejo hombre se ve así como les he explicado, como el pitbull. Esos animalitos que según dicen que cuando muerden no sueltan hasta arrancar el pedazo. Oiga eso, hermano. No van a soltar. Entonces muerde, come, despoja a aquel animalito. Pero ¿qué sucede si amarramos, si atamos a ese pitbull? ¿Qué sucede, hermanito? Ladra, pero ya no muerde. Fíjese que de eso está hablando aquí. A ese hombre viejo con sus mañas, sus vicios y su pasado funesto, su pasado oscuro, átalo en Cristo, crucifícalo en Cristo. Que vas a sentir que te pide, pero le dices no, se acabó. Ese es el hombre viejo, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lo que comía antes lo quiere volver a comer otra vez. ¿Entendemos? 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, ahí, despojándote de la mentira. Este asunto de la mentira, hermano, no crea que mentir es solamente porque yo no le dije la verdad al hermano Ricardo y ya estuvo. No, la mentira tiene varias y diferentes manifestaciones.
Y todas esas cosas, esas manifestaciones que van en contra de la verdad, hermanos queridos, le hacen mucho daño a nuestra vida espiritual. No nos dejan libertad para correr, para avanzar en esta carrera que llevamos. Colosenses 3, 8 y 9. Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, ¿de qué tenemos que despojarnos? Aquí empieza a decirlo. Dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Está hablando de despojarnos de todo esto. Estas son, hermano, son los vicios, son las cosas de las que nuestro hombre viejo está viciado. Fíjese que yo escuché a un siervo de Dios, se puso a platicar conmigo un día y me dijo: mire, hermano, cuando yo llegué a este país, yo venía hundido en la borrachera y yo siempre fui violento, me dijo, pero de esos violentos, hermano, que en ese tiempo dice que él se fue a vivir, hermano, a un área de morenitos. Y los morenitos dice que salían combates y querían pelear con él. Y como él era jardinero, les sacaba el pico. Cuando los morenitos miraban el pico, se iban. Porque él me dijo: mire, hermano, yo estaba con 2, 3 traguitos todavía. Porque generalmente dice, era el viernes en la noche que empezaban a molestarme. Qué curioso. De lunes a viernes, como hasta las 4 de la tarde, no molestaban. De ahí en adelante como que sabían que yo ya andaba con 2, 3 por ahí. Fíjese, hermano. Y dice que poquito faltó en ocasiones para que se agarraran cuerpo a cuerpo, porque él sí los corría. Los corría con hacha. Él no tenía pistola, dice, pero con hacha, con su herramienta de jardinería, los corría. Y él me dijo: hermano, yo sí estaba dispuesto. Yo le iba a dar en la cabeza a quien se me cruzara. Y dice que él era violento donde quiera, hermanito. Violento. Y un día el Señor llegó a su corazón. Llegó a su corazón. Y dice que uno de sus miembros, porque el Señor lo llamó a predicar, Dios lo levantó y todo. Y un día uno de sus miembros llegó por la noche a tocarle la puerta, hermano, en su propia casa, y le empezó a gritar, le empezó a insultar. Y dice que él escuchaba una voz que le decía: ya cálmalo. Tú sabes cómo. ¿Qué te puede aguantar ese hombrecito que está ahí delante de ti? Ya cálmalo. Y por el otro lado, el Señor le decía: no te olvides que estás crucificado conmigo. Y ahí me contó él y me dijo: hermano, pude sentir que mi hombre viejo no está muerto, está atado, está crucificado, pero pega unos gritos: bájame de aquí que yo arreglo eso. El hombre nuevo no. El hombre nuevo ya no sabe eso. ¿Sí me entiende? No tiene esas mañas, esos vicios. Es el hombre viejo. La naturaleza caída todavía está ahí. Por eso, hermano, mire, si usted sabe cómo fue en el mundo, y usted sabe, mire, ahí está fulano y dice que lo reta a hablar con usted en tal lugar. Honestamente, hermanito, si usted levanta y desclava a su hombre viejo, vaya y hable con él. Pero si usted dice: no, Señor, no me voy a desclavar, quiero estar contigo, yo quiero dar testimonio, yo me despojé de eso, Señor, usted no va. Que eras un cobarde, no importa lo que digas. ¿Ya entendió, hermanito? Entonces qué feo es que, o sea, el cristiano dice: ahorita lo arreglo yo.
No, hermano, no. Entonces démonos cuenta que este asunto de despojarnos para caminar esta carrera, de los que los antiguos nos dan ejemplo, es muy grande, porque hay que quitar de nosotros tantas cosas. Tantas cosas, ¿estamos entendiendo? Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Este es un verdadero despojarnos de lo que nos está impidiendo la carrera, hermanito. Por ejemplo, si usted quisiera correr, dice, bueno, yo tengo mis botas vaqueras y voy a correr. ¿Usted puede correr así? ¿O la hermana con sus tacones puede ir a correr? No, un doblón se da ahí y ahí se quedó, ¿verdad? No se puede. Generalmente, para poder rendir en una carrera, hermano, uno tiene que llevar hasta las manos libres. ¿Por qué razón? Porque las manos sirven de estabilizadores, ¿no es cierto? Correcto. Meta las manos entre la bolsa del pants que lleva para correr y se cae, se desestabiliza, y cuando siente se quedó ahí. Uno tiene que despojarse de todo. Por eso, mire, las marcas lo saben muy bien y se inventaron esa cosa que usted se lo pega aquí si quiere ir escuchando radio, lo que sea. ¿Ya entendió? Para no tener las manos ocupadas. Se supone que es un atleta, está corriendo. Pero imagínese usted en una mano la soda, en otra mano el burrito, y va y supuestamente corriendo y comiendo. No, no se vale. No es así, hermano. Fíjese que aquí con el Señor, así nos quiere el Señor, libres en todo aspecto. Por eso está diciendo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, todo aquello que nos pueda impedir nuestro rendimiento. De eso tenemos que despojarnos. Cada uno, hermano, empiece a identificar, Señor, ¿qué es lo que a mí me está asediando? ¿Qué es lo que a mí no me permite avanzar? Bueno, ya lo va a saber. Usted lo sabe. Solo un pequeño examen. Señor, yo sé que tengo que buscar tu presencia. Tengo que orar en mi casa. A ver, identifiquemos. ¿Qué es lo que no me deja orar en mi casa? Usted ya lo sabe, ¿sí o no lo sabe? ¿Lo sabemos, sí o no? Sí lo sabe uno. ¿Qué me impide el no orar? No puede uno decir fácilmente, el diablo, hermano. No, cosas que están en usted, hábitos, malos hábitos. Por ejemplo, no podemos decir no tengo tiempo. Discúlpeme, en base escritural, ¿será cierto eso? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia con relación al tiempo? Para todo hay tiempo. A mí me llama la atención que dice el escritor ahí en Eclesiastés, dice Salomón, tiempo hasta para tirar piedras para arriba y mirarlas así, mire. Tiene chance hasta para eso. Eso es curioso que Dios haya tomado el tiempo para hablarnos así. ¿Sabe para qué? Porque ahí nos quitó toda excusa. No tenemos excusa, hermanito. ¿Que no tengo tiempo? No, sí tiene tiempo. Lo que pasa es que somos tan mal administradores del tiempo. No se ofenda, mire, eso hay que curarlo. Tarde a los cultos, toda la vida. Eso está mal. ¿Está mal o está bien, hermanito? Está bien, ¿verdad? Los que vienen del trabajo, yo les he dicho, a veces voy con los hermanos y a veces les pregunto. Hace días vi a un hermano con esos calorazos. Vi que entró y con sus ojitos rojos. Ah, no, yo le hice su café. En serio, tengo mi cafeterita ahí en la oficina y le hice su café. Le dije, hermanito, disculpe la pregunta, perdóneme. Usted viene de trabajo, ¿verdad? Del trabajo. Me dijo, sí, hermano. Le dije, permítame un ratito. Y le dije, quiero darle un café, hermano. Gracias, me dijo.
Muchas gracias, hermano. 2 horas de tráfico más el calorazo, pero el hombre estaba aquí. Ahí sí, hermano. Pero si ya es por hábito, no, usted tiene que despojarse de eso, porque eso ya no es bueno. Está tampoco seria la cosa, ¿no, hermano? Pero así es. ¿Así es, hermano, o no es así? Sí, porque esto es serio. Dice que si el venir tarde y tenemos tiempo para venir a buena hora es hacerle trampa al Señor. Usted ya le robó tiempo ahí. O sea que el ladrón no es solo con no dar la ofrenda o el diezmo, también puede ser que estamos robándole su tiempo. Bueno, vamos a cambiar ya, hermanito, porque es un poco penoso hablar de esto, pero es una verdad. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire, la malicia dice que está en abundancia. Y aquí el llamado es: despójate de todo eso, de todo. Porque si no, vas a seguir teniendo problemas. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Fíjense que estamos mirando lo que dijo el escritor a los hebreos. Despójense pues de todo peso que les asedia, para que corran felizmente la carrera que tienen por delante. O sea, como cristianos sí pudiéramos avanzar más, hermano, solo que nos despojáramos de estas cosas que no nos permiten avanzar. Ahí está, ya leímos una serie de cosas que hay que despojarse, quitarse, tenemos que quitarnos de nosotros. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Así como en el despojarse de las leyes ceremoniales impuestas bajo el antiguo pacto, eso lo puede leer usted en Hebreos 9:10. El pecado es llamado aquí, así como está en griego, euperistatos, quiere decir situando fácilmente alrededor. Este es el punto, que el pecado es tan romántico. El pecado, ¿cómo lo sirve el diablo, cree usted? En una cosa, en un recipiente feo, horrible, ¿o cómo cree que le sirve el pecado? En bandeja de plata, bandeja de oro, en su más, escuche, en su más bella representación. Hay que ser honestos. ¿Así? Por ejemplo, para alguien que se cayó en adulterio, ¿cómo se le presentó el diablo, cree usted? Una cosa fea con cuernos y con una cola fea y con cascos ahí. ¿Cómo cree que se le presentó? A un varón con falda bonita, con cachetitos rojitos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy diciendo la verdad, ¿sí o no, hermanito? Y para una dama que tal vez está fiel en el Señor y toda la cosa, ¿cómo se le presentó el diablo? Igualito. Un hombre que fue a la tienda y se compró el mejor pantalón ese día para impresionar. No, si el diablo sabe eso, hermano. Con el que tiene la debilidad de beber licor, un hermano me lo dijo a mí. Me dijo, no, me dijo, yo desde que el Señor me levantó, me dijo, yo, ¿sabe qué, hermano? Ya despojé a mi carne de eso, me dijo, porque cada vez que yo miraba la televisión y pasaban el anuncio de la cerveza y no pasaban una cerveza así, me dijo, no, para el borracho lo entiende, me dijo, el que fue borracho lo entiende, sudadita así, me dice, sudando, de fría, hermano, dice, se alborotaba la lombriz. Eso me dijo el hermano. Entonces, para que ya no se caiga, ¿qué cree que tiene que hacer el ex borracho? Ya no mirar, apagarla. Pero dígame si lo va a hacer. No quiere. Al contrario, dice, pues no le voy a dar gusto al pastor, voy y me compro una del tamaño de la pantalla que está usando en la iglesia.
Y bueno, no me estoy haciendo yo un daño, usted se está dañando. Pero mire la orden, tenemos que despojarnos. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que se sitúa fácilmente alrededor nuestro. Cuando usted siente ya está ahí. Y ahora, ¿cómo hace para salir usted de ese círculo? Porque el pecado lo rodeó. Por ejemplo, esto, mire, no vaya a pensar usted que me lo estoy inventando. De esto hay fundamento científico de lo que es la pornografía. Los viejos jóvenes que se han caído en eso. ¿Sabe usted que a alguien que abrió una página pornográfica, uy, hermano, Dios tenga piedad y misericordia? Porque dice que le queda el vicio, le quedó. Tiene que tratarse. Si quiere vivir santamente ante Dios, tiene que tratarse. Si usted sabe de algún joven, una jovencita, porque hay de todo, el diablo es astuto, hay que tratarlos. En su casa usted debe evitar muchas cosas, porque si no, usted no se da cuenta. Usted está trabajando y no se da cuenta, y pudieran estar alimentando ese gusano, y de ahí puede salir un violador, de ahí puede salir un maleante, una prostituta, un prostituto, porque hay de todo, ¿sí o no? Entonces hay que empezar a despojar de su casa. Pónganse de acuerdo los padres, despojen ciertos privilegios en casa. Antes tenían el control y ahí estaba. No, señor, hoy me lo voy a llevar al trabajo. El control de la televisión. Y comisione al más grande de los hijos en casa y dígale, tú te vas a encargar de los demás. Gracias a Dios que ya van a empezar a ir a la escuela los muchachitos. Ya no van a estar en su casa, ¿verdad? Tal vez así los van a controlar más, quién sabe. Pero en casa es donde han caído muchos, hermanitos. Nadie los controla, están trabajando los papás. ¿Cuál es el problema? Dios tenga piedad. Pero el pecado es tan romántico, hermanito. Lo es para los jóvenes, lo es también para los viejos. No lo diré por burla, pero a mí me ha tocado atender gente grande, hermanito, que con lágrimas, pastor, ¿qué hago para salir de esto? Y los expertos dicen que es como un río crecido, que cayó ahí usted y no sale. Es lo que dicen los expertos. Ahí solo el Señor lo puede sacar. Pero si usted no se despoja y usted no renuncia de eso, pues ahí va a estar. Ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar. ¿Quedó claro, hermano? Es que los veo bastante serios, y entonces ya está, para mí se pone seria la cosa también. El pecado, bueno, ya dijimos que es algo que se sitúa fácilmente alrededor de la persona. Una palabra que por lo demás no la encontramos en la literatura griega, no se encuentra esta palabra, pero que significa algo como que atrapa fácilmente. Fácilmente. Mire, el pecado no batalla para atrapar a la gente, hermanito. El pecado no batalla para atrapar a la gente. Para el pecado es fácil la tarea de cautivar a un hombre. De hecho, el carácter del pecado es que atrapa al hombre. Mateo 13:22. El pecado atrapa al hombre. Usted cae en sus garras y lo agarró así, mire, como el pitbull, no soltará. Fíjese que yo vi un ataque así, y eso fue lo que hizo que yo ya no saliera a correr a la calle, porque yo salía todas las mañanas a correr. Y por eso, gracias a Dios, que justo me regalaron una maquinita y lo hago en casa mejor. Pero no, le cuento la experiencia porque aquí termino con esta ilustración. Miren, hermanos, yo voy corriendo y de pronto miro uno de esos animales y yo me quedé así y él también se paró. Y yo orando, honestamente empecé a orar: Padre, guárdame, porque o me arranca una pierna o un brazo, porque yo he oído cómo atacan esos animales. Y sabe que en el nombre del Señor dije, voy a seguir corriendo. Pero yo di un paso y él también, y ahí se quedó. 2 pasos, él daba 2 pasos y se paraba también. No, hermano, ya no hallaba qué hacer yo. Y luego domingo, como a las, no le miento, 6 de la mañana, no hay mucha gente todavía. ¿A quién le pedí auxilio yo? Y entonces lo que hice fue, ¿sabe qué?
Me armé de valor y dije, y bueno, yo voy a caminar. Ya no voy a correr, pero voy a caminar. Y yo voy caminando y el perro a la par mía. Voy caminando y el perro ahí. Y de pronto por allá en otra cuadra, una señora caminando con sus perritos, mascotitas, hermano, y que sale como bala cuando los vio. Cuando yo llegué ahí, porque empezaron los automovilistas a detenerse, unos de lejos solo abrían la ventanilla de su carro y con la botella con agua le tiraban agua, que hermanito no soltaba. En eso uno de los que sí sabía tratar, un señor, sabía tratar con esos animales, se tiró de su automóvil y dijo, permítanme, dijo, porque la señora pudo cargar llevaba 2 mascotitas, cargó a una, pero a la otra no, la agarró justo del cuello. Yo no sé si vivió el animalito. Pues yo estaba hasta asustado, hermano, de mirar eso. Y este hombre se lanzó sobre el animal y dijo, este animal no suelta si tú no intentas ahorcarlo. Oye, qué curioso. Entonces el hombre se lanzó sobre él y le empezó así, mire, a apretar el cuello y de pronto soltó. Casi entendemos lo que está diciendo aquí la palabra. Liberarse del pitbull no va a ser fácil, hermanito. Entiéndalo bien. Ni siquiera con que yo le toque su mollera. Ya le oré, gloria a Dios, hombre. Ya no voy a sentir nada. ¿Qué? Va a seguir sintiéndolo. Va a seguir la carne ahí. ¡Ey, es hora de mí! De lo que me da siempre. Pero hay que despojarse de eso. Usted es el que tiene que apretar ahí, despojarse del pitbull para que suelte esas áreas de su vida. ¿Ya quedó claro, hermanito? Cada uno, tanto individual como colectivamente, es decir, familiarmente, empecemos a cerrar ciertas llavecitas en la casa. Ojalá todos los padres me puedan escuchar. Empecemos a cerrar posibilidades. Eso no es malo, hermano, se lo van a agradecer sus hijos, porque le quiero decir, todo lo que se está proyectando hace un daño terrible. En Alemania, por ejemplo, se empezaron a preocupar los del cuerpo docente de la nación, porque se empezó a revivir el odio como en los días de Hitler. ¿Y sabe con quiénes estaba empezando? Con los niños. Alguien de ellos hacía algo feo, algo horrible, algo terrible, lo grababa y se lo enviaba a uno y este lo hacía viral. Y dice que los padres empezaron a descubrir que sus hijos estaban haciendo violentos. Y llegó uno a su casa y empezó a agarrar a puntapiés al perro de la casa y dijo el papá, ¿de dónde sacaste eso? Y empezaron a mirar qué había visto su niño. Eso es lo que miró. Que unos jóvenes por allá mataron a puntapiés, a patadas a un perrito que iba pasando por ahí. Lo grabaron y lo hicieron viral. Eso querían hacer los demás. ¿Ya entendió? Hermanos, hay que tomar medidas serias en casa. Hasta nosotros los viejos. Ciertamente un viejo ya tiene más capacidad de apartar lo que es bueno y lo que es malo. Sí, pero si espiritualmente usted no está en condiciones, no se exponga. Ya sé lo que va a salir aquí, mejor, ¿para qué miro? ¿Comprendemos, hermanito? Porque ese pitbull está ahí y es tan romántico. Le circula a usted, lo encierra y al rato quedó atrapado fácilmente. No, hermano. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Quiero pedirle que incline su rostro para darle gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias en esta hermosa noche, Señor, por la palabra. Tú sabes la intención que tenemos de preparar a tu pueblo, preparar a tu iglesia. Y aquí la palabra, la exhortación es para todos nosotros, Señor, porque ¿quién puede decir que no necesita? Todos estamos necesitados, urgidos de esta palabra. Padre, ten piedad y misericordia. Fortalece nuestras áreas, Dios mío. Fortalece, Señor, esa área débil, ahí donde radica, donde estriba mi necesidad más grande.
ahí en donde el enemigo conoce que hay una puerta que puede violentar, hay una entrada que el enemigo conoce que todavía no está bien cerrada, Señor. En tu nombre bendito, amado Jesús, haz una obra gloriosa. Padre, gracias, gracias por hablarnos. Dele gracias a Dios, hermano, y dígale: Señor, dame la fuerza para tomar las medidas que yo debo tomar. Señor, ayúdame a hacer lo que tú me has aconsejado que yo debo hacer, tanto con mi vida como con la vida de mis hijos. Dame la gracia, dame la bendición para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: que el Señor les bendiga, hermanos. Cordialmente invitados para el día de mañana a las 12 del mediodía estamos aquí.